Señor les bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida a todos los que están en esta mañana, en este lugar, a los niños, a las visitas. Es un gozo, una alegría estar aquí, porque de esta manera podemos conocer a nuestro gran Dios, podemos conocer a ese Dios que ha creado todas las cosas, incluyéndolo a usted, y en esta mañana tendrá la oportunidad de conocerlo un poco más. En esta mañana continuamos con la serie de Corintios. Vimos que la semana pasada el hermano finalizaba el capítulo 9 y veíamos cómo Pablo estaba enseñándole a los corintios cómo él se había sacrificado, cómo él había hecho tantas cosas para hacerse parte de lo que era el Evangelio, como dice el versículo 23 del capítulo 9. Dice que él había hecho muchas cosas para poder ser él parte del Evangelio, es decir, ser parte de lo que él predicaba, de lo que él enseñaba. Y en esta mañana vamos a entrar al capítulo 10. No hay un nuevo énfasis en lo que Pablo está diciendo, sigue el mismo énfasis, esa libertad cristiana, la cual los hermanos no estaban administrando de la manera correcta, y esto estaba trayendo consecuencias a la iglesia local. Para ilustrar un poco esto, quisiera decirle un ejemplo. Es como en nuestro país, que nosotros tengamos la facultad o la oportunidad de tener un vehículo en el cual podamos trasladarnos a nuestro trabajo, podamos ir a la playa, podamos hacer muchas cosas con ese vehículo. Eso es algo bueno y eso es algo aceptable, es algo legal, pero todo en este mundo tiene sus responsabilidades. Si yo voy en una vía con ese vehículo, el cual tengo, el cual es aceptable ante nuestra sociedad, y en la zona donde yo voy hay muchas curvas, allí siempre hay símbolos los cuales te indican que hay curvas más cerradas, curvas más abiertas, y cuando el chofer del vehículo es una persona imprudente y no toma la precaución adecuada ante lo que está viendo, eso les puede traer consecuencias. Puedes chocar con alguien, puedes destruir tu familia, puedes llegar al punto de que por el daño que hiciste, por tu imprudencia, ser detenido, ir preso y pagar las consecuencias por lo que has hecho, por tu imprudencia. Algo similar hace el apóstol Pablo con los hermanos de Corintios, al traerle a ellos, a refrescarle la mente a ellos con acontecimientos que habían sucedido en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Algo que cuando lo leía y meditaba en esto, es algo extraordinario lo que hace Pablo con ellos. Pablo es un hombre el cual estaba sumamente conectado de forma directa con lo que es esa comunión con el Señor, y trae argumentos, trae analogías, ejemplos que parece que lo hubiese sacado del corazón de lo que es el Señor para enseñar a la iglesia de Corintios. Es impresionante lo que Pablo muestra a los hermanos de Corintios para enseñarles el desastre que estaban haciendo con su libertad. Yo he estructurado este sermón en dos partes, desde el versículo 1 hasta el versículo 13 y desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Y le he colocado como título: que el pecado no destruya tu libertad. Que el pecado no destruya tu libertad. En nuestra primera estructura vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 5 una analogía, que es lo que Pablo sustrae del Antiguo Testamento para enseñar a los corintios. Una analogía, versículo 1 hasta el versículo 5. La segunda es un ejemplo, está desde el verso 6 hasta el verso 10. Nuestra segunda estructura, una advertencia de tu libertad. Estará desde el versículo 15 al 22. Tenemos dos subdivisiones. La primera es: somos uno en Cristo, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. La segunda dice: ¿para quién es nuestro sacrificio?, desde el verso 18 al verso 22.
Allí vamos a estar viendo lo que Pablo les quiere enseñar a los hermanos de Corintio. Vamos a leer nuestro pasaje. Dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿O somos más fuertes que Él? Es maravilloso cómo Pablo quiere que estos hermanos puedan comprender todo esto. Vamos a estar en nuestra primera estructura, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Pablo, cuando inicia esta parte de la carta, Pablo piensa exactamente todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Cuando yo les decía de que no había un énfasis distinto, el versículo 1 nos muestra de que Pablo continúa dirigiéndose a los hermanos de Corintio cuando dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Cuando dice, porque no quiero, hermanos, es decir, se continúa dirigiendo a los hermanos de Corintio con la finalidad de que ellos capten y vean los errores que cometieron los antepasados, es decir, los israelitas, cuando el Señor los saca de Egipto. Él dice que nuestros padres estuvieron bajo la nube. ¿Qué representa esa nube a la cual los israelitas estuvieron? Eso es la gloria de Dios sobre el pueblo. Cuando el pueblo estaba esclavizado en Egipto, no había manera de que Faraón liberara al pueblo, que lo soltara. Va Moisés en la primera ocasión cuando es enviado y Faraón se niega rotundamente a liberar al pueblo. Dios tuvo que mostrar
su poder por medio de ciertas plagas para que el faraón pudiera reaccionar ante la demanda de Dios. Luego que Dios con la última plaga destruye a los primogénitos, es donde faraón le duele en su corazón lo que Dios le había hecho. Y es cuando él decide que se marchen, que salgan de ese lugar. Pero Dios tuvo que utilizar su poder, su gloria, ¿para qué? Para sacar al pueblo de allí. Luego que el pueblo sale de allí y tiene ya cierto tiempo que ha avanzado en el camino, Faraón decide perseguir al pueblo y matar al pueblo en el desierto. Pero ¿qué sucede? Dios en su soberanía coloca esa nube. En este punto no aparece específico, pero cuando nos vamos en el Antiguo Testamento vemos que Dios coloca una columna de nube en el día para que los guíe y de noche una columna de fuego. Estas dos columnas muestran la gloria de Dios y muestran que Dios estaba allí para guardar a su pueblo, para preservar a su pueblo. Es decir, Dios no saca simplemente al pueblo de la esclavitud donde estaba, sino que Él estaba dispuesto a estar con ellos. De hecho, la columna de fuego se coloca detrás del pueblo para que Faraón y su ejército no puedan destruirlo, y mantenía una distancia entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. Esto es algo extraordinario, y el pueblo fue partícipe, el pueblo vio esto, el pueblo vio la gloria de Dios, cómo Dios se manifestó ante ellos. Por eso Pablo dice: y nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Luego que llegan a la orilla del mar, no hay manera de cruzar al otro lado, y Dios le dice a Moisés: toca el mar con tu vara, y el mar se abre ante el pueblo de Israel. Queda seco, el mar queda seco, y el pueblo logra pasar por allí. Luego, cuando el ejército de Faraón, en su osadía, trata de seguir al pueblo pasando el mar, es cuando Dios derrama su ira sobre ellos y los consume a todos allí. Pero el pueblo tuvo la facultad, tuvo esa grandeza de ver, esa dicha de ver ese poder de Dios manifestado a su favor. Era algo tan palpable para el pueblo de Israel que eso tuvo que haber quedado plasmado en su corazón. Y Pablo trae esto a los corintios y les enseña esto y les dice: todos nuestros antepasados, ellos todos estuvieron bajo la nube, ellos todos cruzaron el mar. Pero dice algo, lo que continúa diciendo en el verso 2, dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto que dice aquí no se compara con, o no es igual a lo que es el bautismo actualmente para nosotros, que se sumerge la persona y sale. En este punto, Moisés presenta un sacrificio ante Dios y la sangre de ese sacrificio es rociada sobre el pueblo con la finalidad de sellar el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Ese bautismo es lo que él está mencionando, es lo que Pablo está mencionando, cuando Dios sella con esa sangre por mano de Moisés ese pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, de que eran su pueblo, de que eran su nación escogida. Hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo totalmente insignificante, igual que cualquier otro. El pueblo de Israel no era relevante por lo que sabían o por lo que hacían, para nada. Simplemente Dios decide, Dios es el que decide escoger a ese pueblo y hacer un pacto con ese pueblo. Y cuando se menciona esto de que todos fueron bautizados, es decir, todos fueron parte del pacto, todos los que fueron sacados de Egipto formaban parte de ese pacto, formaban parte de lo que Dios estaba iniciando con ese pueblo. Y es lo que el verso 3 y el verso 4 y el verso 5 dicen. Es decir, muestra los beneficios que ese pueblo tenía en el desierto. Y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Imagínense este pueblo en el desierto, no tenían la oportunidad de labrar la tierra, de trabajar la tierra, pero Dios diariamente les colocaba maná, es decir, un alimento que ellos simplemente salían de sus tiendas, tomaban y comían de ese alimento. En ese momento no podían hacer un hueco
que es lo que se conoce hoy en día como un pozo para sacar el agua, y Dios, como lo muestra aquí, estaba esa roca allí para proveerles de agua en medio del desierto. Y como dice Pablo, esa roca, Pablo lo pone claro, esa roca es Cristo. Y para nosotros, hoy en día es lo que se conoce como una tipología de Cristo. Es decir, Pablo ve que ese sustento para ellos, tanto en el alimento como en el agua, era provisto, mejor dicho, por Dios. Y esa ente que estaba ejecutando esa labor allí era nuestro Señor Jesucristo. Estaba allí de antemano, comprometido con ellos, allí con ese pueblo que había libertado. Y hoy en día, lo que es la iglesia que ha sido establecida por Él, hombres y mujeres comunes y corrientes, pecadores que no tienen ningún tipo de relación con Dios, Él ha decidido, los ha escogido para que sean parte de Él, para que sean parte de su pueblo, y de igual manera les suministra el alimento, que es esa palabra de Dios, y les suministra esa agua, porque esa roca está vigente, la roca está con cada uno de nosotros, nos provee de alimento y nos provee de esa agua, de esa sacia nuestra sed espiritual. Eso está aún vigente. Dice el versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, era un pequeño grupo. Eran, si no me equivoco, 8 o 9 personas. Estos llegan allí y de allí sale una gran multitud, un pueblo entero se forma en Egipto. Por eso es que el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, el verso muestra que había una multitud, pero también el versículo muestra que de esa gran multitud Dios no se agradó. Pero el versículo no cierra diciendo que no se agradó de ninguno, sino de los más de ellos, es decir, de la gran cantidad del pueblo que estaba allí, Dios no estaba complacido por la conducta de ellos. En este punto, solo 2 personas de un pueblo entero pudieron adquirir la promesa que Dios le había dado a ese pueblo. Vemos que ese pacto es sellado sobre todo el pueblo, es decir, todos fueron parte de Dios, todos tuvieron el privilegio, la oportunidad de acercarse al Dios Santo, rendirle culto a ese Dios Santo y estar con ese Dios allí durante 40 años que estuvieron en el desierto. Pero solo 2 personas tuvieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. No que el pueblo se redujo a 2 personas, para que no se malinterprete, sino que la primera generación que sale de allí, de los cuales estaban esos 2, todos los demás perecieron. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo. La desobediencia llevó a que fueran destruidos. Y es lo que nuestra siguiente estructura nos muestra, que es desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora el apóstol Pablo, de haberle presentado a los hermanos de Corintio todos los beneficios que ellos tenían como pueblo de Dios, como parte de ese Dios santo y de ese Dios maravilloso, ahora Pablo nos trae los ejemplos de los pecados que ellos cometieron, los cuales la iglesia no debe imitar ni debe seguir. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codició el pueblo de Israel en el desierto? El pueblo de Israel se quejaba porque la comida que salían a buscar a diario era muy liviana para ellos.
Se quejaban porque el agua no era un agua dulce como el agua que tenían en Egipto. Entonces el pueblo empezó a quejarse, empezó a fastidiarse. ¿De qué? De los beneficios de los cuales estaban gozando. Mire la necedad del pueblo, un pueblo que estaba oprimido, que Faraón los mantenía a punta de látigo para que trabajaran para ellos sin ningún tipo de salario, sin ningún tipo de beneficio. Luego Dios los saca y les promete su tierra para que trabajen y tengan sus cosas y honren y glorifiquen el nombre de Dios, y ellos se molestan. No les agrada la comida, no les agrada lo que Dios les está dando, sino que quieren volverse atrás. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Este hecho, el cual el apóstol Pablo está mostrando aquí, es un hecho que quizás nosotros podamos ver y decir, nosotros jamás haríamos eso porque es algo obvio, es una locura. Pero Moisés, durante ese viaje, durante esa peregrinación que estuvieron ellos, él sube al monte Sinaí a buscar los mandamientos que Dios les va a dar, los estatutos que Dios les va a dar al pueblo. Porque nuestro Dios no hace las cosas como las hacemos nosotros, que a veces somos muy desordenados a la hora de hacer las cosas. Dios es un Dios de orden. Dios en el principio, cuando crea a Adán, condiciona todas las cosas para que Adán estuviera allí. Luego Dios, aquí en este punto, con el pueblo de Israel, también condiciona todo. En este punto, Dios está reunido con Moisés para darle todos los pasos que el pueblo y las reglas que el pueblo debe seguir. Porque ciertamente Dios los sustentaba, ciertamente Dios les proveía todo lo necesario para ellos. Dios les promete que van a tener su propia tierra, que no le van a trabajar a otros por nada. Dios le promete todas estas cosas al pueblo. Pero Dios también establece leyes para que ese pueblo, para que no caigan en pecado y se autodestruyan. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios también imparte juicio y justicia en el momento que la persona viola las reglas que Él ha establecido. Entonces, en este punto, mientras que Moisés está reunido con Dios, el pueblo dice que se sentó. Dice que ellos se sentaron y comieron y bebieron. ¿Qué hizo el pueblo mientras que estaban haciendo esto? Obligaron de alguna manera al hermano de Moisés, a Aarón, a que les construyera un becerro. ¿Por qué? Ya Moisés tenía 40 días, no aparecía por ninguna parte. Ellos dicen, ya necesitamos a alguien, necesitamos a un Dios que nos guíe. Pero no habían visto la gloria de Dios cuando los sacó de Egipto, no habían visto cómo ese mar se abrió, pero el pueblo impaciente y necio hace que le construyan un becerro de oro para ellos adorarlo. Y Aarón le construye el becerro de oro y ellos adoraron, se embriagaron a tal punto que idolatraron a este animal o a esta imagen de este animal. Cuando Dios observa esto, Dios se indigna con ellos y le dice a Moisés, desciende porque el pueblo que has traído de Egipto se ha contaminado. Es impresionante en ese peregrinaje donde ven lo que Dios hace, cómo Dios está con ellos, como estamos nosotros aquí reunidos básicamente, y la insensatez los lleva a hacer un desastre. Por eso es que Pablo dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. El pueblo en este punto inició una idolatría a un becerro de oro, y eso quedó establecido para que nosotros no caigamos en este punto. La idolatría, en este sentido, para nosotros, cualquier cosa que a usted o a mí nos quite la oportunidad de seguir rindiendo adoración a nuestro Dios, eso es idolatría. Es decir, nosotros somos vulnerables a que cualquier cosa nos quite la gloria que solo Dios merece. Cualquier cosa. Y sin darnos cuenta, cualquier cosa que es, entre comillas, legítimo, se puede convertir para nosotros en una idolatría.
Y el pueblo, al ver que él no estaba, bueno, sencillo, vamos a hacer esto porque no va a haber ningún tipo de problema. Es decir, ellos sacan sus propias conclusiones y eso termina en una catástrofe, en un desastre. Y es algo que nos puede suceder a cada uno de nosotros si no tenemos cuidado. Hoy en día hay algo que ha conmocionado a todo el mundo entero y es esta enfermedad que está. Esto ha volteado el mundo en todos los ámbitos. Y hoy en día los gobiernos tratan de restringir a las personas para que no puedan hacer lo que están acostumbrados a hacer. Pero nosotros, en este sentido, nosotros somos parte de Dios, le pertenecemos a Él, guiándonos por lo que es nuestro contexto, lo que estamos estudiando. Nosotros le pertenecemos a Él. Él ha hecho algo en nuestras vidas. Él nos ha sacado del mundo y nos ha hecho parte de Él. Si en la soberanía de Dios Él permite que nosotros partamos por esta enfermedad, eso lo ha permitido Él. Pero si nosotros, por el contrario, por el temor de las autoridades, por el temor a la enfermedad, nosotros simplemente decidimos no voy a asistir a la iglesia, no puedo porque me puedo morir, me puedo enfermar. Voy a llegar al punto que llegó el pueblo, voy a sacar mis propias conclusiones ignorando el poder y la soberanía de Dios. Voy a ponerlo a un lado y voy a tomar las riendas yo mismo. Y es allí donde nosotros hoy en día debemos tener mucho cuidado con la idolatría. Y no solo ese punto, eso es un simple ejemplo, pero también está nuestro trabajo, está quizás nuestro matrimonio, está quizás nuestros hijos, infinidades de cosas las cuales nos pueden alejar de darle la gloria a Dios. Y esto nos lleva a ser idólatras, así como lo fue el pueblo de Israel. Dice Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Cuando veía esto, leí un comentario y decía, Pablo aquí coloca 23,000, pero en los eruditos aparece que la cifra eran 24,000 que cayeron en ese día. Este hecho ocurrió cuando el pueblo estaba en Sitín y allí el pueblo cayó en fornicación con las moabitas y esto lo llevó a rendirle adoración a Baal, un dios pagano. Es decir, el pueblo no se conformó con haber hecho ya el becerro de oro, sino que luego fue seducido por estas mujeres y cayeron en fornicación. Y esto lo llevó a idolatrar a este dios pagano. Esto también desató la ira de Dios sobre el pueblo de Israel y cayeron, como dice Pablo, en ese día 23,000, una cantidad bastante considerable. Eran bastantes personas. Yo cuando veo esto, pienso en un niño, todo el proceso que lleva, crecer, desarrollarse, llegar a hombre, formar su familia y todas estas cosas, y simplemente en un día caer tantas personas muertas, es impresionante esto. Pero ¿qué sucede? Eso sucede por el pecado del pueblo de Israel. Y nosotros, hermanos, debemos ver, como Pablo quería mostrarle a los corintios también, de que aunque somos parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros, aunque somos parte de lo que Él ha logrado en este mundo a favor nuestro, eso no nos exime a nosotros, no nos excluye de que si fallamos, de que si pecamos a tal punto como el pueblo de Israel, vamos a correr con el mismo destino que ellos. Vamos a caer postrados, vamos a ser eliminados, porque es el mismo Dios, ese mismo Dios que le mostró amor al pueblo de Israel, que le dio todo al pueblo de Israel, ese mismo Dios hoy en día juzga a este mundo de la misma manera. Eso no se ha quedado en el pasado. Por eso es que Pablo hace una sola línea y dice nuestros antepasados. Es decir, eso es una sola línea, es el mismo Dios que estaba allí con ellos, está hoy con nosotros. Es un Dios santo, pero también es un Dios celoso y que se irrita ante el pecado de nosotros. Por eso es una clara advertencia para nuestras vidas estos ejemplos que Pablo les está presentando a los corintios. Dice el verso 9,
Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Cuál fue la tentación que el pueblo hace ante Dios? La murmuración. El pueblo murmuró. ¿De quién? De Moisés y de Aarón. Pero Dios les dice, no están murmurando de ti, no están hablando de ti, están hablando de mí, porque yo fui el que los saqué de Egipto. Yo fui el que hizo todas esas maravillas por tu mano. Y el pueblo estaba hablando, blasfemando acerca, no de Moisés y de Aarón, sino específicamente de Dios. El pecado de la murmuración es grave, es sumamente grave y es muy fácil que alguien, cualquiera de nosotros, pueda caer en este pecado. Es uno de los pecados más sencillos donde la persona se puede deslizar muy fácil. Este pecado es sumamente grave y es necesario que nosotros aprendamos a tener dominio propio de nuestras acciones y de lo que hacemos y decimos. En este punto el pueblo empezó a caer muerto donde estaban reunidos y Moisés manda a Aarón que corra y agarre el incensario y lo pase a través del pueblo para que Dios detenga su ira y no sigan cayendo. Dice que la mortandad era enorme, era grande, y cuando él saca el incensario para presentar esa ofrenda ante Dios y que Dios detenga su ira, Dios la detuvo y el pueblo dejó de morir. Pero es impresionante cómo el pueblo provocó, cómo tentó a Dios de esa manera para que Dios los fulminara, para que Dios los matara. Y es lo que Pablo les está mostrando a los hermanos de Corintio. Es el mismo Dios, tiene el mismo celo con lo que le pertenece y está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener lo que es de él. Si es necesario cortarlo, matarlo, para él preservar eso, lo va a hacer como él quiera, porque le pertenecemos a él. Él fue el que hizo el sacrificio, él fue el que vino a este mundo y murió en una cruz para darnos a nosotros la dicha, la oportunidad de acercarnos a ese Dios santo, puro y verdadero, que juzga a todo este mundo, no a esta nación, a todo el mundo puede juzgarlo él. En nuestra segunda parte, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, vamos a ver lo que Pablo les está diciendo a los hermanos. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué está haciendo Pablo en esta segunda estructura? Pablo les está mostrando a los hermanos de Corintio. Ahora es donde él llega al punto que de alguna manera había paralizado. ¿Para qué? Para traerle estas analogías y estos ejemplos a los hermanos de Corintio. Ahora básicamente vuelve a mostrar con más claridad el asunto, y ahora Pablo se está dirigiendo directamente, es decir, ahora va directo al grano y se está dirigiendo a aquellas personas, entre comillas, que son maduros, aquellos maduros en la fe. Ahora Pablo les dice a ellos: estas cosas les acontecieron por ejemplo, es decir, esto pasó para que ahora nosotros que estamos en este tiempo, en los últimos tiempos, porque según la misma palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a este mundo, desde allí se inician los últimos tiempos. Es decir, lo que nosotros, en el tiempo que nosotros estamos viviendo actualmente, son los últimos tiempos. Y la palabra de Dios quedó allí plasmada para nuestro beneficio, para nuestro provecho hoy en día, para exhortarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros de no cometer estas mismas faltas. Es decir, la palabra en ese punto actúa como un espejo para mostrarnos
ese desastre que ellos cometieron, que puede también estar en nosotros. Y de esta manera nosotros podemos identificarlo y podemos trabajar en base a esto. Dice Pablo, fueron escritas para amonestarnos a nosotros lo que hemos alcanzado los fines de los siglos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué sucede? Aquellos hombres maduros de Corintio, ellos estaban abusando de su libertad porque ellos iban a los templos donde se estaban haciendo los sacrificios, donde se sacrificaba esos animales a esos dioses paganos. ¿Qué ha hecho Pablo con todo lo que les ha dicho? Que la idolatría es un pecado fatal y grave y que ellos en su libertad cristiana estaban cayendo en ese nivel. ¿Por qué? Es lo que vamos a seguir viendo más adelante, cómo Pablo le va explicando poco a poco, detalladamente, que eso que se hace, que ellos estaban haciendo con esa libertad, era muy peligroso y podía hacerlos a ellos deslizarse de esa madurez que ellos estaban profesando, de eso que ellos decían que se jactaban, de que eran maduros y podían hacer esto y podían hacer aquello. Es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos administramos, dónde estamos, a dónde acudimos, porque si nosotros no nos percatamos de esto, podemos caer en ese nivel, en ese punto. Dice el verso 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, si una persona, como Pablo lo ha venido diciendo, si una persona es invitada a un lugar de esto, Dios te puede dar a ti la salida para que tú obvies esa visita a ese lugar. Porque Dios no te va a dejar o va a dejarte en el punto donde tú no tengas opción de decir yo no puedo asistir o yo no puedo estar en ese lugar por una razón o por otra razón. Porque la tentación también es conocido como una prueba. Dios lo puede permitir para que tú te des cuenta qué haces con tu libertad, para que tú te des cuenta a dónde vas tú, porque tú eres libre, porque tú en Cristo puedes hacer lo que tú quieras, pero Dios permite esta prueba o esta tentación en este sentido para que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Hasta dónde yo puedo llegar sin importarme que puedo caer en murmuración, que puedo caer en idolatría? Dios me deja allí en ese sentido a mi criterio, pero dice, Él te va a dar la salida a la situación y la salida siempre será acudir a Él, depender de Él, sujetarte a lo que Él dice. Esa siempre será la salida. A usted le dicen, hace 2 semanas atrás a mí me dijeron, mira, tal día hay que hacer un viaje. Ese mensaje llega a las 6 de la mañana y yo hasta las 8 de la mañana yo no había respondido el mensaje que me habían enviado porque tenía algo que hacer, tenía una responsabilidad que cumplir. Y cuando yo iba a agarrar el teléfono para responder, luego que había orado y había meditado, yo leí este pasaje, este verso. Y la misma persona que me había dicho que íbamos a hacer eso, la misma persona me dice, ya lo que te dije no lo vamos a hacer, ahora vamos a hacer esto. Yo sentí una alegría cuando yo vi eso y continué orando y meditando y Dios hace todas las cosas. Y Él siempre nos va a guiar a su palabra, a esperar en Él, a depender de Él. Y es lo que nosotros debemos hacer. A veces llegarán momentos donde quizás no tendremos el tiempo suficiente de ir y orar o de introducirnos en la palabra porque quizás las cosas se den muy rápido. Pero siempre debemos procurar esperar en la soberanía de Dios, esperar en los planes de Dios. Si lo que vamos a hacer contradice mucho nuestra mente, contradice mucho nuestros principios, entonces no lo hagamos. No es necesario ir y confirmar, porque ya está en nosotros esa salida, porque Dios la ha establecido por medio de sus principios. Y es donde nosotros debemos meditar en cada cosa que hacemos. Hoy en día nos bloquean, no pueden ir a la iglesia, no hay cómo ir a la iglesia porque las camionetas no funcionan. Vámonos caminando.
¿Por qué? Porque estoy seguro de que si a mí me tocara ir a comprar comida porque no tengo nada en mi casa, yo me voy caminando. Yo no voy a dejar que mis hijos pasen hambre. Yo no voy a dejar que mi familia pase hambre por no ir caminando a comprar la comida. Y de lo que nosotros somos, de lo que nosotros profesamos, es de algo eterno, no es de algo secular, algo que se va a acabar. Una harina, si yo tengo que caminar de mi casa al Alto o a Santa Teresa a buscar la harina, lo más probable es que la compre en la mañana y en la noche se acabe. Y al siguiente día tengo que volver. Pero lo que Dios me enseña, lo que Dios plasma en mi vida es para la eternidad. Eso no se va a acabar. O sea que usted al esforzarse, se está esforzando por lo eterno. Es decir, fijemos nuestra mirada en el blanco que es Cristo y administremos de forma adecuada, de forma correcta, nuestra libertad y nuestra madurez. Porque quizás podemos llegar al punto, bueno, yo soy una persona que tiene muchos años en la iglesia, soy bautizado, pertenezco a la membresía, pero yo llego a la conclusión de que no puedo asistir, no puedo ir y pongo mis argumentos. El pueblo de Israel, hermanos, sacó sus propios argumentos y pagó las consecuencias por lo que hizo. Y es lo que Pablo quiere advertir a los hermanos de Corintio. Y esa misma advertencia va para nosotros. Nosotros no estamos aquí porque nosotros nos hemos salvado a nosotros mismos. A nosotros nos han salvado. Y ese Salvador de nosotros demanda una adoración constante de parte de nosotros hacia Él. Y debemos cumplir con esto. Dice Pablo en el verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es una orden que Pablo les da a los hermanos de Corintio, pero utiliza ese término de amados para llegar a ellos con más facilidad. Dice, amados, huid de la idolatría, huyan, corran de eso. No se acerquen a esos lugares de los cuales te puede quitar la adoración a tu Dios. No lo hagas, no huye de esos sitios, no practiques eso que está mal, porque eso te está llevando en contra de lo que tú sabes que debes hacer. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice Pablo, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nuevamente Pablo se encuentra específicamente en lo que es el problema que tenían los hermanos de Corintio, y Pablo ahora llega a ilustrarle lo que es la Santa Cena, lo que en nuestro caso es del pacto al cual nosotros pertenecemos. Y Pablo les dice, como a sensato os hablo, como a personas que tienen el Espíritu de Dios y tienen la capacidad de discernir entre una cosa y otra, como a estas personas yo les voy a hablar a ustedes, para que ustedes, maduros, puedan determinar si su conducta es la más adecuada o no es la más adecuada. Dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué quiere lograr Pablo con todas estas preguntas que él está haciendo? Pablo quiere que ellos piensen, cuando tú estás en ese templo, en ese lugar donde se rinde adoración a ese Dios, ¿tú crees que al tú estar allí y parten el pan y tú comes y dan la bebida y tú comes, no te haces parte del sacrificio que se está haciendo? ¿Por qué? Porque en la cena del Señor, lo que nosotros hacemos cuando partimos el pan, siendo muchos nosotros, partimos un pedacito de pan para cada uno, y eso es el cuerpo de Cristo. Y por medio de ese pequeño trozo, todos somos uno en Él. De igualmente la bebida. Cuando el Señor estaba allí instituyendo esto, Él dijo, bebé
de esta copa, porque esta es la señal del nuevo pacto que yo hago con ustedes. Beban esto. Y cada uno de ellos bebió la copa, y cada uno de ellos formó parte del nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo con su iglesia, con su pueblo. Y entonces Pablo les dice a ellos, cuando ustedes están allí, en ese lugar, ustedes se están haciendo partícipes de eso. Ustedes están llegando a ser idólatras como ellos. Y Él no quiere que ellos practiquen estas cosas. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, ¿no somos un cuerpo? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Está sumamente sencillo esa parte allí cuando Él les dice eso. Ese trozo de pan se divide entre todos y eso lo hace a usted estar unidos con ese pacto que Dios ha hecho. Entonces, allí es bastante sencillo, pero Pablo no lo deja hasta allí. Sigue introduciéndose desde el versículo 18 hasta el versículo 22 y dice Pablo, mirad a Israel según la carne, lo que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿O somos más fuertes que Él? Vemos que Pablo continúa y ahora ya va a finalizar en este punto para que ellos terminen de comprender la situación y dice, mira Israel, mira todo lo que hizo Israel. Ellos eran parte de la promesa de Dios, ellos eran parte del pacto que Dios había hecho, mira todos los beneficios que ellos tenían, que ellos disfrutaban, pero eso no los llevó a ellos a ser personas conscientes y razonables de lo cual ellos estaban disfrutando, sino simplemente ellos decidieron hacer su voluntad. Y dice Pablo, mira a Israel según la carne, mira lo que hicieron ellos por guiarse por su criterio, por sus pensamientos. ¿A dónde terminaron? Dice Pablo, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Moisés cuando hacía, o el sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando hacía el sacrificio, se colocaba allí, eso era consumido por la gloria de Dios cuando descendía. Y el sacerdote y los que habían llevado la ofrenda comían de eso que se había sacrificado. Dice Pablo, ¿no son partícipes ellos de ese sacrificio al comer de él? Claro que sí son partícipes. Entonces cuando tú estás en ese templo, le dice a los corintios, cuando tú estás allí porque tú te sientes un cristiano muy maduro, cuando estás en ese lugar y estás comiendo de ese sacrificio, ¿no te haces parte de él? ¿No estás adorando tú también a ese Dios? ¿No estás tú también cayendo en idolatría? Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos meditar. Quizás a nosotros nos invitan, mira, aquí hay una celebración a Santa Bárbara, a Eleguá X. Y tú de repente tú vas porque tú sabes que el ídolo es nada. Pero hay una torta, hay una comida. Cuando tú estás allí comiéndote eso, Dios es el dueño y Señor de todo, sí. Pero ¿qué sucede? Eso es en honor a ese Dios. Cuando tú te comes ese bocado, tú eres parte de la adoración que se le está brindando a ese personaje, que no es otra cosa que un demonio, es lo que Pablo está diciendo. Es un ángel caído, es un demonio, hermanos. Y es lo que Pablo quiere que nuestros hermanos de Corintio comprendan. Y para nosotros hoy en día, cualquiera de los pecados mencionados como la murmuración, la idolatría, nosotros podemos incurrir en estos pecados. Quizás a mí me vengan diciendo, en esa iglesia local a donde tú asistes, allí se agarran el dinero. Un ejemplo, allí se agarran el dinero. Y tú de repente no has visto dinero por aquí, por allá, y tú te haces la mente y tú te guías por lo que te acaban de decir y te haces parte con lo que la persona te está diciendo y empiezas a indagar
empiezas a comunicarte con la persona y luego terminas tú en el mismo plan de la persona. Es decir, cuando tú aceptas lo que te están diciendo y participas de eso, tú te haces partícipe de ese pecado. En pocas palabras, estaríamos tentando a nuestro Señor Jesucristo con nuestra actitud y con nuestras acciones. Eso es delicado. Eso es simplemente un ejemplo para nosotros hoy en día. Igualmente lo que es la idolatría. Debemos tener muchísimo cuidado con eso también. No idolatremos a nuestros hijos, porque es pecado idolatrarlo, a nuestros esposos, a nuestras esposas. A todo lo que usted le quite esa adoración, usted se convierte en un idólatra. No lo haga, porque si no está tentando al Señor con ese pecado. Dice el verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Es muy claro Pablo en ese punto al explicar esto a los hermanos de Corintio. Mire, lo que ellos hacen no es nada, ese ídolo es nada, pero tengan algo presente. Eso que ellos están haciendo es para un demonio, eso ténganlo claro. Y si ustedes participan de eso, ustedes se hacen partícipe de ese pecado, de esa adoración. Tu adoración que debe ser a tu Dios, tú se la estás dando a un demonio. Eso no, y Pablo dice, yo no quiero que ustedes hagan eso. No quiero que ustedes sean partícipes de esas acciones que los gentiles están haciendo. No lo hagan. Dice el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿O somos más fuertes que Él? Nuevamente Pablo, y ahí ya finaliza con este punto con los hermanos de Corintio. No puedes beber de la copa del Señor, no puedes ser parte del cuerpo de Cristo, no puedes ser parte de Él y simplemente hacer lo que tú quieras, hacer otra cosa distinta a lo que Dios te ha llamado a hacer. Si Dios nos ha llamado a nosotros en estar en comunión constantemente para oír acerca de su palabra, para ser edificados por lo que Él nos enseña, ¿por qué nosotros hacemos otra cosa? Ya ahí no estamos participando de la copa del Señor, sino estamos participando de otra copa, es decir, estamos participando con otro Señor, quizás nosotros mismos o quizás otra cosa, pero no es el Señor, porque automáticamente al sustituirlo a Él por lo que sea en este mundo, ya no participamos de su copa, ya estamos en dos aguas. Dice, no participa de la mesa del Señor ni de la mesa de los demonios, o provocaremos a celo al Señor, o somos más fuertes que Él sencillamente. Si nosotros somos más fuertes que Él, lo podemos hacer, pero recordemos que Él es nuestro Salvador, que es Él es el Todopoderoso, y Él tiene la autoridad suprema por encima de todas las cosas. Entonces, allí en ese punto, no tentemos a Dios con nuestra vida, con nuestra conducta, con lo que nosotros hacemos, sino por el contrario, honrémoslos y glorifiquémoslos con todo lo que hacemos. Ya el tiempo se ha acabado, hermanos. Tengo 4 resoluciones. La primera de ellas, pensemos si nuestras vidas están actuando como el pueblo de Israel. Pensemos si nuestras vidas están actuando como el pueblo de Israel. La segunda, no ignoremos las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. No ignoremos las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. La tercera, no tentemos a Dios para que no derrame su ira sobre nosotros. No tentemos a Dios para que no derrame su ira sobre nosotros. La última, Cristo nos ha hecho parte de su pueblo, por tanto somos de Él. Cristo nos ha hecho parte de su pueblo y
esto nos lleva a ser parte de Él, le pertenecemos a Él.